Ahora, el señor Julián Marcel, Sí, hola. que tiene dos pies, y espero que sepa cuál es la derecha y cuál es la izquierda, Sí. porque tiene dos controles abajo sobre la mesa. Uno es el botón rojo que va a hacer explotar la radio, y el otro es el que va a emitir una fanfarria que le va a dar lugar a su sección, que después vamos a escuchar inmediatamente un audio. Sí. Sobre el personaje que usted va a hablar. Están acá abajo, ¿no? Sí, pero fíjese bien. ¿Usted sabe cuál es la derecha o la izquierda? Sí, me dijeron alguna vez, sí. Pero a veces se confunden, ¿viste? A veces Bueno. la izquierda y la derecha. Por favor, hágalo. Bueno, aprieto. No era ¿No era la fanfarria? Uy, menos mal, le re ¿Qué botón. tocaste? Si querés podemos hablar encima. Ahí está. No le pegues. No importa, yo lo digo al aire igual. No le pegues. Ahora habla nuestro personaje. Roberto. Ahora, escuchando a los amigos, a los colegas, me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con los postulados, ¿no? Primero quería hacer una pequeña reflexión a algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria. Digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? No, lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización. Que aparte, ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. Algo tendrá que ver el tema de las malas palabras. Por ejemplo, con lo que decía el amigo escribano, se nota que es tan polémica esta mesa que es a la única que le han asignado un escribano para controlar lo que se dice en ella. Él decía, por ejemplo, de la ausencia por ahora del español en la tecnología, en la computación. ¿Qué tiene que ver eso con las malas palabras? Al menos lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora, creo que es un aporte real. En cuanto al intercambio, me ha tocado, él mencionaba, escribano, un libro puro fútbol, me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica, y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza notable. Es más, en Paraguay nos gritaban "come gatos", que eso es estrictamente para los rosarinos, un rosarinismo. Yo lo que planteo, obviamente, no voy a lanzar una teoría ni nada, no tengo capacidad para ello, pero me parece que es un ámbito más que apropiado, un Congreso de la Lengua, para plantearse preguntas, ¿no? Yo, como casi siempre, hablo desde el desconocimiento. 4 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ha impuesto un estilo, Federico, parece... Está ahí de cortina hasta que lo crea conveniente el señor Nicolás. La voz de Fontana Rosa es el rosarigacino, amado por los intelectuales y amado por lo popular. O sea, ¿cómo según un personaje popular a ser amado por los intelectuales? Bueno, esto que creo que lo resume todo es el Congreso de la Lengua, que luego se hizo en Rosario. En lo invitaron a él 2004. a cerrar, 2004. No, él formó parte de una mesa y después cerró junto con José Saramago el Congreso de la Lengua. Sí, que Saramago es ateo. Era ateo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Quizás está deseando que venga Dios y destruya todo. Más o menos, sí, una cosa así.
Pero fateo y pesimista, sí. Así que imagínate. Este monólogo de 15 minutos lo usamos para recordar a la voz del negro, ese hincha de Rosario Central, ese tipo que le gustaba la charla de amigos, está jugando ahora con Boca, no nos interesa ninguno de los dos equipos chicos. Por supuesto. Porque el señor Julián Marcel va a hablar de Fontana Rosa. Así es. Después vamos a hablar de otro rosarino. ¿Sí? Sí. Tenés Popular, razón. Sí. es rosarino, no sabía. Por supuesto. Dijiste muy bien, hay pocos escritores, hay pocos casos en donde se puede encontrar en la literatura un caso en el cual tanto sectores intelectuales como también sectores populares estén a favor o tengan una especie de común acuerdo, digamos, ¿no? Uno, el que creo que tardó mucho tiempo en llegar al reconocimiento intelectual fue Osvaldo Soriano. Y otro es Roberto Fontana Rosa. A él vamos a dedicar unos minutos en realidad, para hablar sobre su inserción en el cine, las pocas veces que hubo inserción en el cine, pero más que nada presencia televisiva también en su momento. Hay por lo menos 4 películas en las cuales hay textos específicamente considerados sobre texto de Fontana Rosa a la hora de realizarlos. Es raro que recién ahora se está haciendo cosas sobre Fontana Rosa. Sí, es verdad. Eso que siempre fue muy conocido, muy popular desde los 80, que ya venía siendo bastante conocido acá en Argentina, pero obviamente en el país. Pero las referencias a las películas se empieza a ver desde hace muy pocos años, en realidad, te diría desde el año 2009 específicamente, porque la primera película que podemos ver sobre un personaje específico de Fontana Rosa es Buggy el Aceitoso. Una película animada, que tuvo buena repercusión en su momento, a pesar de ser una película animada, cosa que acá en Argentina es muy complicado. Animación siempre. para adultos. Animación para adultos. Un intento de animación para adultos. Para mí daba la historia para más. Sí, exactamente. Pero lo que es interesante no solamente es ver a un personaje como Buggy el Aceitoso en acción, sino porque Buggy el Aceitoso se merecía una película. Sí. Se merecía una película porque es una construcción cinematográfica casi el personaje. Estaba inspirado en Harry el Sucio. Exactamente. La película sí. Pero no solamente en Harry el Sucio, sino incluso en todo el bagaje así de personajes así, antihéroes como se lo llama ahora, pero también en esa construcción basada en los malos doblajes de películas de los años 50 o los años 60. Eso que, no sé, ¿qué demonios miras tú? ¿Viste? Cosas así, ¿viste? Muy básicas, digamos, del lenguaje neutro, pero que llaman mucho la atención y que con ese lenguaje está construido no solamente Buggy el Aceitoso, sino una gran cantidad de personajes en los cuales Fontana Rosa ha hecho bastante humor. La segunda película, basada también en un cuento de Fontana Rosa y con guión de Fontana Rosa, único caso de guión, colaboración de Fontana Rosa, es Cuestión de Principios. Película del año 2009 con Pablo Echarri, Federico Lupi y Norma Leandro. Cuenta la historia de una persona que posee una copia de una revista en la que aparece su padre, una de las pocas imágenes que tiene de su padre, y el que era jefe de él, es jefe de él en ese caso, interpretado por Pablo Echarri, quiere comprársela para completar la colección que quiere de esa revista. La cuestión de principios va en cuanto a ver si quiere o no quiere vender esa copia. Primero porque está el padre, y en segundo lugar porque esa persona cree que comprando las cosas puede lograr todo lo que quiera. Y entonces este personaje le quiere poner el límite a esa ética del dinero. Perdóname, Buggy el Aceitoso era lo que se dice ahora cómic, sí. Historieta antes. Cuestión de principio era literatura. Es un cuento llamado. Sí, claro, es un cuento basado. Es un cuento de Fontana Rosa llamado Cuestión de Principios. No recuerdo el libro en estos momentos. Me parece que es El mundo ha vivido equivocado, me parece. Me parece que sí. Sí, pero lo que pasa es que son 12 libros de cuentos lo que tiene. Y cada libro de cuentos tiene 20 cuentos. Así que es muy complicado acordarse de todos. Y es una película que tuvo su estreno en el año 2009. No recuerdo bien las críticas. Creo que estaba producida por Tinelli. Me parece, es verdad. Creo que sí. Y así ha seguido, la otra película que tuvo referencia es Metegol, muy conocida obviamente, basada en memoria de un buen izquierdo. De un tal Juan José Campanella. De un tal Juan José Campanella, que es una muy buena adaptación. A mí no me parece mala adaptación del cuento. No sé si es buena la película en realidad, pero es buena la adaptación. El cuento es buenísimo. Es la memoria, es del delantero de Metegol contando su historia, básicamente. Y es muy interesante recalcarlo. Y
lo que hizo Campanella fue llevarlo más que nada a un público, digamos, entre juvenil y un poco medianamente adulto, digamos, en la película. Pero el lenguaje del cuento original es puramente adulto, o sea, habla diciendo que me vienen a joder estos pendejos de mierda. Habla así el lenguaje, habla así ese wing derecho. Otra película que se estrenó 10 años después de la muerte de Fontana Rosa, que se llama Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo. Son 5 cortos con 3 intermedios animados de 5 rosarinos, Buscarini, Postiglioni, Molina, Zapata y Grosso, lo cual hicieron 5 adaptaciones de cuentos a la pantalla grande. Decían que el formato que mejor le podía caber a un texto de Fontana Rosa es un corto, una película corta, y en este caso lo demostraron, y de hecho actúan bastantes personajes conocidos en muchos casos, como Daddy Brieva, por ejemplo, no sé si he sido claro, en el cual tiene que ser mediador de un concurso de personas que se miden los penes, básicamente, y la persona que no quiere estar ahí, que es un personaje que le queda muy bien a Daddy Brieva. Algo que increíblemente se hace en muchos lados. Sí. Y metafóricamente incluso. Sí, lo peor de todo es que no se hace metafóricamente. Muchas veces, ¿verdad? Pero sí. Es una cosa que del machirulo que totalmente. Que acá no bancamos en absoluto. Y por lo que sí bancamos en absoluto es la participación de David Brieva en el cine, acá en Argentina. No es mal actor. Director, y como director hizo una película que en cualquier momento vamos a hablar y hay que... Nada se más tiene que lucir. No recuerdo el nombre de la película. Se llama, más que un hombre. Más que un hombre. Se iba a llamar Putos eran los de antes. Exactamente. Pero le pidieron que cambiara el título. Una película que se pensaba que iba a ser un bodriazo y nada que ver. Muy seria. Muy seria y muy bien actuada, de hecho. Pero quiero dejar para lo último una película hecha por el mismo Fontana Rosa, con dibujos del Fontana Rosa, que es la adaptación del Martín Fierro. El Martín Fierro hecho por Fontana Rosa. Él ya había hecho el libro, él no, sino que había ilustrado el libro, editado por De la Flor, antes del conflicto legal que tuvo la familia después de la muerte. Había hecho, ilustrado el Martín Fierro. Y después, años después, en el año 2007, que creo que se estrenó un par de meses después de la muerte de él, se puso la película, se mostró la película, muy interesante también porque... Más apuntada al público adulto. ¿No? Muy apuntada al público adulto. Era muy tranquila. Sí, por supuesto, y además está muy bien hecha también. Me olvidé quién hacía la voz de Martín Fierro, no era Alejandro Garzón, era... que para mí es también como Garzón, como Aguada, es un gran actor. Ay, Dios, bueno, no se va a ocurrir. Vamos a verlo después seguramente. Pero cuestiones que a mí me parecen importantes, digamos, a la hora de desarrollar lo que es la obra de Fontana Rosa. Presten mucha atención a lo que es Daniel Fanego. Acá la cucaracha de Nico, digo, no, Nico por la cucaracha, o sea, por cosas me dice Fanego, no sé por qué no se anima a hablar, es tímido, ¿viste? Es un tonto. Dale, animate a más. Mientras no hable Cárdenas está todo bien. Igual no creo que quiera hablar. Y lo que es la referencia, digamos, literaria, la voz literaria de muchos de los textos de Fontana Rosa es muy llamativa. Recomiendo mucho la tríada de novelas, las 3 únicas novelas que editó Fontana Rosa, que son desde el año 82 hasta el año 89, editó 3 novelas, La Gansada, Bestseller y El Área 18. Son 3 novelas increíbles, pero por sobre todo, Bestseller tiene el lenguaje de esas películas que te decíamos anteriormente. Muchos de los cuentos también tienen varios de esas referencias. Hay un cuento Te digo más, uno de sus últimos libros de cuentos llamado Abrázame así, que es una mucama contándole el último capítulo de una novela, de una telenovela a su señora, a su dueña, a su jefa, ahí está, no me sale la palabra, mirá qué anarquista que soy. Y es muy interesante porque lo que hace ella es contar todo el desarrollo de la novela y ella queda como impactada. Bueno, por fuera lo que es eso, lo que vemos es que cómo ha capturado, digamos, en ese aspecto muchas de las cuestiones del lenguaje popular, y creo que es ahí también lo que interesa mucho de Fontana Rosa y por lo cual tiene su aceptación, no solamente en los círculos intelectuales, sino sobre todo en el círculo popular, que es que se pueda entender, que se pueda valorar, leer a alguien y que trate de historias que en muchos casos rozan lo absurdo, pero que se cuentan de una forma
muy interesante y muy bien hecha y por sobre todas las cosas muy productiva. Antes de pasar al tema musical, porque tenemos poco tiempo, lamentablemente, y es un programa que dura una hora. Muy bueno, creo, encima. Por el otro contenido que se viene, el homenaje a Mac Phantom. Ajá. Vamos a también hablar de la obra Inodoro Pereira Renegado, Superman, o sea, esta es la parte de novelas y la parte de humor que era con Les Luthier también. Sí, exactamente, eso desde el año 80 hasta el año 2005, hasta que, bueno, empeoró su enfermedad, Roberto Fontanarosa colaboró, no con guiones, pero sí con un montón de chistes que aparecen en Les Luthier, desde Hace muchas gracias de nada hasta, si no me equivoco, el último espectáculo que hicieron juntos fue los premios Maestro Piero. Aparece una gran cantidad de chistes que notás enseguida que están sacados de Fontanarosa, que Fontanarosa tuvo algo que ver. Hay un número en particular donde está plagado de chistes de Fontanarosa, que es Introducción a las Artes Marciales de Les Luthier, y hay un montón de frases que después incluso el mismo Fontanarosa publicó en sus libros, olvidándose que se las había donado a Les Luthier. Bueno. Una de ellas era si un amigo te clava un puñal por la espalda, debes desconfiar de su amistad, decía, que es uno de los queridísimos aforismo de Echenique, el aforista inventado por el querido Fontanarosa. ¿Ahora qué vamos a escuchar? A lo que vamos a escuchar ahora, ya que no encontramos canciones ni escritas por Fontanarosa, ni por sobre todas las cosas canciones dedicadas a Fontanarosa, que sí las hay, pero son bastante mediocres, digamos, lo que sí vamos a escuchar es una muy interesante banda que tiene como líder a Franco Fontanarosa. Estamos hablando del hijo, una persona que lo ha sabido acompañar en los últimos años de su vida de manera permanente. Lo que vamos a escuchar es a la banda La Mujer Barbuda, que está radicada aquí en Buenos Aires, que acaba de sacar un disco el año pasado, que hacen un rock progresivo buenísimo, y el tema que vamos a escuchar para cerrar queridísimo homenaje. Y después se viene lo que vamos a hablar de Mac Phantom, otro rosarino más, lo que vamos a escuchar ahora para cerrar este homenaje al querido Fontanarosa. Justo cuando hay aplausos. Justo cuando hay aplausos, exactamente. Esto es Quetzalcoatl.